En este video te voy a compartir cómo tejer esta vaquita guardallaves. Está tejida en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de tejer. Les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes la puedan realizar. Este es otro diseño que les voy a compartir. Si no han visto los anteriores, en la descripción del video les dejo el enlace para que los puedan realizar. Si esta vaquita te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar esta vaquita guardallaves son los siguientes. Como siempre, para este tipo de proyectos podemos utilizar nuestros sobrantes de hilo. En este caso voy a tejer con hilo de algodón. Voy a utilizar el color blanco en color café claro o color beige, un poco en color rosa y en color negro. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras, un marcador de puntos, aguja para estambre y un poco de relleno. Voy a iniciar con el color blanco y vamos a empezar con un aro mágico. Ahora vamos a pasar nuestro gancho jalando nuestra hebra y vamos a hacer una cadena. Esta cadena es para dar altura y ahora tejemos 6 medios puntos. 1, todo dentro del aro. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ajustar aquí. Dejamos un poquito de espacio, no cerramos totalmente, porque al final aquí vamos a pasar el cordón. Y bueno, aquí ya tengo terminada la hilera número 1, son 6 puntos. Vamos a ir al primer punto que tejimos y vamos a tejer el primer punto de la hilera número 2. Pasamos ahí y así, no vamos a cerrar hileras, vamos a hacer ahí el medio punto. Y aquí ya tengo entonces el primer punto de la hilera número 2. Vamos a poner ahí nuestro marcador en ese primer punto. Y ahora en ese mismo punto vamos a tejer otro medio punto. En esta hilera 2 vamos a estar haciendo un aumento en cada punto. Aquí ya tengo 2 medios puntos, vamos al siguiente. 1 y 2 medios puntos. En el siguiente 1 y 2 medios puntos. Y así en cada punto. Aquí estoy llegando al final de la hilera. Ya hice 2 puntos en cada punto. En esta hilera debemos tener un total de 12 medios puntos. Voy a retirar esta marca, aquí retiro la marca y en ese punto donde tenía la marca voy a hacer el primer punto de la hilera número 3 y vuelvo a colocar mi marca. Ahora en esta hilera 3 vamos a estar tejiendo un medio punto y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento. Es decir, 2 puntos en ese mismo punto. En el siguiente tejemos un punto, en el siguiente 2 puntos en ese mismo punto, es decir, el aumento. Y así vamos a continuar durante toda la hilera. Un punto simple y en el siguiente el aumento. Aquí ya llegué al final de la hilera. En el último punto nos corresponde tejer el aumento. Y al final de esta hilera 3 debemos terminar con un total de 18 puntos. Vamos a retirar la marca y ahí donde está la marca vamos a tejer el primer punto de la hilera número 4. Hacemos el punto y ahora vamos a poner nuestra marca en ese punto. Y con esto iniciamos la hilera número 4. Vamos a tejer aquí 2 puntos simples, ya tenemos el primero. Paso al siguiente punto, hago el segundo punto. Ahora en el tercer punto nos corresponde hacer el aumento. Hacemos ahí 2 medios puntos en ese mismo punto. En el siguiente punto un punto simple y en el siguiente un punto simple. En el tercero el aumento.
Y esta es la forma en la que vamos a tejer durante toda la hilera 4. 2 puntos simples y en el tercero el aumento hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. En el último punto nos corresponde tejer el aumento. Termino entonces la hilera número 4. En esta hilera 4 debemos terminar con un total de 24 puntos. Vamos a iniciar la hilera 5 y en esta hilera 5 tejemos el primer punto, marcamos y ahora tejemos 3 puntos simples. Tengo el primero, 2, 3 y en el cuarto hacemos el aumento y así continuamos. 3 puntos simples y en el cuarto el aumento hasta llegar al final de la hilera, de esta que es la número 5. Aquí al final de la hilera nos corresponde hacer el aumento y en esta hilera 5 debemos terminar con un total de 30 puntos. Vamos a tejer el primer punto de la hilera 6 y en esta hilera 6 vamos a tejer 4 medios puntos y el aumento. Tenemos el primero, 2, 3, 4 y en el punto 5 el aumento. Así vamos a continuar durante toda esta hilera número 6 haciendo 4 puntos simples, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto, que es el punto número 5, hacemos el aumento hasta llegar al final de esta hilera número 6. Aquí estoy llegando al final de la hilera número 6 y al final hacemos el aumento. En esta hilera 6 debemos terminar con un total de 36 medios puntos. Ahora retiro la marca y a partir de la hilera 7 vamos a tejer nada más un punto en cada punto. Así que vamos a hacer la hilera de puntos sin aumentos. Una vez que terminemos la hilera vamos a retirar nuestra marca, tejemos el primer punto de la siguiente hilera y volvemos a colocar nuestra marca. Y continuamos haciendo hileras de medios puntos, un punto por cada punto ya sin aumentos, hasta tener aproximadamente 5 centímetros. Aquí llegué hasta la hilera número 16 y aquí tengo ya los 5 centímetros en este color blanco. Ahora vamos a tejer aquí para iniciar el siguiente color. Aquí vamos a hacer el último punto pasando con el mismo color, pero ya vamos a cerrar con el siguiente color. Entonces pasamos ahí para cerrar con el color café claro. Ahora sí vamos a hacer el primer punto en color café y vamos a pasar estas hebras que tenemos de esta forma y colocamos nuestra marca. Aquí ya voy a cortar el color blanco porque ya no lo voy a necesitar. Y vamos a continuar nada más con el color café. Vamos a hacer aquí 3 hileras tejiendo un punto sobre cada punto de la hilera anterior. Entonces continúo haciendo un punto en cada punto hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegue a donde está la marca, retiro mi marca, hago el primer punto de la siguiente hilera y vuelvo a colocar mi marca hasta tener 3 hileras. Aquí ya terminé de realizar las 3 hileras en este color café. Ahora voy a tejer aquí el primer punto y voy a poner mi marca. Lo que vamos a hacer ahora aquí es ir disminuyendo los puntos. De la misma forma como los fuimos aumentando, vamos a disminuir. Nos quedamos en los aumentos de 4 puntos y el aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos y la disminución. Tenemos aquí el primer punto, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora hacemos la disminución. Para hacer la disminución tomamos una gasa del siguiente punto y otra gasa del siguiente punto. Es decir, 2 puntos los vamos a cerrar juntos. Ahí ya tengo mi hebra afuera, hago el medio punto. Nuevamente 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora una disminución.
y así vamos a continuar hasta el final de la hilera. Aquí al final de la hilera debemos tener 2 puntos para trabajar la disminución. Pasamos ahí y hacemos el medio punto. La siguiente hilera la vamos a tejer haciendo un punto en cada punto. Entonces tejemos el medio punto, colocamos nuestra marca y continuamos tejiendo un punto en cada punto. Aquí no hacemos disminuciones. Así continuamos hasta el final de la hilera, un punto en cada punto de la hilera anterior. Aquí ya terminé la hilera de puntos sin disminución. Voy a iniciar la siguiente hilera y aquí sí voy a hacer disminuciones. Voy a colocar mi marca y ahora voy a tejer 3 puntos y la disminución. 1, 2, 3. Ahora hago la disminución. Tomo una gasa del siguiente y una gasa del siguiente. Hago medio punto y así voy a continuar haciendo 1, 2, 3 puntos y una disminución, tomando una gasa de cada punto. Y así continúo hasta el final de esta hilera. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Aquí ya tengo los 3 puntos y al final me deben quedar estos 2 para trabajar la disminución. Tomo una gasa de cada punto, paso ahí y hago el medio punto. Ahora retiro la marca, hago mi primer punto y la vuelvo a colocar. Voy a hacer la última hilera y esta hilera la voy a hacer sin aumentos. Trabajamos solamente un punto en cada, vamos a trabajar sin disminuciones. Aquí ya llegué al final de la hilera. Lo que voy a hacer es retirar la marca y aquí donde tenía la marca voy a hacer un punto deslizado y hago una cadena. Aquí reforzamos y con esto queda terminada esta primera parte. Vamos a ocultar esta hebra aquí, la vamos a ir perdiendo y lo vamos a hacer avanzando al siguiente punto y hacemos una cadena. Aquí lo voy a hacer 2 veces y ahora voy a perder el hilo aquí entre los puntos. Y voy a cortar. De esta forma es como me queda terminada la primera parte. Ahora vamos a trabajar las piezas para formar la vaquita. Vamos a tejer las orejas y vamos a hacer 2 piezas de la misma forma, una en color blanco y otra en color rosa. Voy a iniciar con el color blanco y vamos a empezar con un aro mágico. Ahora vamos a pasar nuestro gancho jalando nuestra hebra y vamos a hacer una cadena. Esta cadena es para dar altura y ahora tejemos 6 medios puntos. 1, todo dentro del aro. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ajustar aquí. Vamos a ir al primer punto que tejimos y vamos a tejer el primer punto de la hilera número 2. Pasamos ahí y así. No vamos a cerrar hileras, vamos a hacer ahí el medio punto. Y aquí ya tengo entonces el primer punto de la hilera número 2. Vamos a poner ahí nuestro marcador en ese primer punto. Y ahora en ese mismo punto vamos a tejer otro medio punto. En esta hilera 2 vamos a estar haciendo un aumento en cada punto. Aquí ya tengo 2 medios puntos. Vamos al siguiente. 1 y 2 medios puntos. En el siguiente 1 y 2 medios puntos y así en cada punto. Aquí estoy llegando al final de la hilera. Ya hice 2 puntos en cada punto. En esta hilera debemos tener un total de 12 medios puntos. Aquí retiro la marca y en ese punto donde tenía la marca voy a hacer el primer punto de la hilera número 3 y vuelvo a colocar mi marca. Ahora en esta hilera 3 vamos a estar tejiendo un medio punto y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento, es decir, 2 puntos en ese mismo punto. En el siguiente tejemos un punto
en el siguiente 2 puntos en este mismo punto, es decir, el aumento. Y así vamos a continuar durante toda la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a retirar la marca y donde teníamos la marca vamos a hacer un punto deslizado. Aquí voy a hacer una cadena reforzada y en el primer color, que es el color blanco, aquí no voy a cortar la hebra todavía, esta la voy a dejar en espera. Y vamos a hacer lo mismo que aquí, pero en color rosa. Vamos a llegar hasta la hilera número 3. Aquí ya estoy terminando también en color rosa esta pieza. Y lo mismo, retiro mi marca y donde tenía la marca hago un punto deslizado. Aquí sí voy a hacer una cadena y ya puedo cortar mi hebra. Vamos a cortar aquí. Y lo que podemos hacer aquí es amarrar con la parte de atrás para que no nos estorbe a la hora de hacer la unión. Aquí voy a hacer 2 nudos de esta manera y corto. De manera que no me estorbe a la hora de tejer. Entonces ya tengo esta pieza en color rosa. Ahora voy a retomar la pieza en color blanco. Aquí ya la tengo. Y aquí ajusto esta hebra del centro. Aquí voy a rematar esta hebra. Tomando uno de los puntos. Paso ahí y hago una cadena reforzada. Ahora sí ya la puedo cortar. Entonces ya tengo aquí esta pieza en blanco y tengo esta pieza en color rosa. Vamos a tejer ahora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta que es la pieza blanca y este es el derecho. Lo vamos a poner así. Tenemos aquí el revés y ahora la pieza en color rosa va a quedar el revés hacia el revés de la otra pieza. Es decir, las partes del derecho van a quedar hacia afuera y las del revés hacia adentro, de esta forma. Ahora vamos a ir tejiendo punto por punto, tomando cada uno de los puntos. Aquí lo que voy a hacer es tomar primero esta cadena. Voy a pasar en un punto aquí del color rosa y voy a tomar esa hebra en color blanco, ahí. Ahora hago una cadena. Voy a tomar el siguiente punto en color rosa y el siguiente punto de la otra pieza de color blanco, de esta forma. Paso ahí y hago el medio punto. Es decir, vamos a ir haciendo medios puntos, pero tomando un punto de cada pieza, el que sigue. Así pasamos y hacemos el medio punto. Y esto lo vamos a hacer por toda la hilera de la misma forma. Vamos a ubicar el punto que no hemos tejido. Me corresponde este, el siguiente. Vamos al siguiente de la otra pieza y hacemos el medio punto. Y así, punto por punto, tomando las dos piezas hasta llegar al final. Aquí estoy llegando al final de la hilera y en lugar de hacer el punto deslizado en el primer punto, voy a llegar nada más hasta ahí. Así es como debe quedar aquí. Y ahora aquí voy a hacer una cadena. Aquí voy a dejar un poquito larga la hebra para poder coser nuestra pieza. Vamos a hacer 2 piezas siguiendo las mismas indicaciones. De la misma forma, aquí tengo la primera, aquí tengo la segunda, de la misma forma. Entonces ya tengo aquí las orejas. Para tejer los cuernos lo voy a hacer con el color café y de la misma forma vamos a iniciar con un nudo corredizo, pasamos ahí y hacemos una cadena. Aquí solamente vamos a hacer 3 puntos para iniciar. Entonces hacemos 1, 2, 3, nada más. Ajustamos un poco y vamos a localizar el primer punto. En ese primer punto vamos a hacer un medio punto y vamos a poner nuestro marcador. De la misma forma como hemos estado trabajando las demás piezas. Ponemos ahí el marcador y ahí mismo voy a hacer otro medio punto, en ese mismo punto. En el segundo punto también hago 2 medios puntos.
1 y 2, y en el tercero 2 medios puntos. 1, 2, de esta forma. Ahora voy a retirar mi marcador y voy a ir al primer punto donde estaba la marca y hago un medio punto. Vuelvo a colocar la marca y ahora vamos a hacer hileras de 6 medios puntos. Tengo uno, en el siguiente punto el segundo, en el siguiente el tercero, en el siguiente el cuarto, en el siguiente el quinto y en el siguiente el punto número 6. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener 6 hileras. Ahora vamos a tejer la mancha y la parte de la nariz. Las dos se van a tejer de la misma forma, una en color rosa y otra en color negro. Vamos a iniciar con una cadena reforzada y ahora tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Marcamos la cadena 6, hacemos una cadena y después de esa cadena 6 en la siguiente hacemos un medio punto. Ahí ya tengo 2. En el siguiente un medio punto son 3, en el siguiente un medio punto son 4, en el siguiente un medio punto son 5 y en el siguiente un medio punto. Son 6 medios puntos. Ahora en esa misma cadena vamos a tejer 2 medios puntos, 1 y 2. Esto es para hacer el aumento y girar. En la parte de abajo vamos a tejer 6 medios puntos, entonces empezamos aquí mismo haciendo el primer punto y después un punto en cada punto. Debemos tejer 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y en el último punto el punto número 6. Ahora tejemos ahí mismo los 2 puntos de aumento, 1, 2, y en el siguiente punto, que es el primero que tejimos, hacemos un punto deslizado y ahí tengo la hilera número 1. Hago una cadena para formar el primer medio punto y ahora tejemos un medio punto en cada punto hasta tener 6 contando con la cadena. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Ahora en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos, que es uno de los aumentos, y en el siguiente 2 puntos, que es el segundo aumento. Y ahora continúo haciendo un punto en cada punto hasta tener 6. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en los siguientes 2 puntos voy a hacer 2 puntos en cada punto. Hago el primero, hago 1 y 2. Cierro con un punto deslizado en el primer punto y hago una cadena. Ahora vamos a dejar un poquito larga la hebra para poder coser después. Y esto lo vamos a hacer con color rosa y con color negro, siguiendo las mismas indicaciones. Y aquí ya tengo las dos piezas. En esta pieza, que es la de la nariz, vamos a hacer aquí 2 puntadas en color negro. Aquí voy a hacer un nudo y voy a pasar aquí antes de coserla, aquí donde empezamos los 6 puntos, que es la parte recta antes de la curva. Pasamos ahí y vamos a hacer en la siguiente hilera, pasamos ahí. Pasamos nuevamente abajo en el mismo punto y arriba en el mismo punto, de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pasamos aquí abajo antes de la curva y vamos a la siguiente hilera. Pasamos, regresamos
y volvemos a entrar en el mismo punto, así, de esta forma. Ahora vamos a rematar nuestra hebra en la parte de atrás. Tomamos ahí un poquito el tejido, pasamos, y aquí, antes de que se cierre nuestra gasa, pasamos y hacemos el nudo. Perdemos nuestra hebra aquí en el tejido y vamos a cortarla. Así, de esta manera. Así es como nos debe quedar. Y ahora sí vamos a coser nuestras piezas. Bueno, ya que tenemos todas nuestras piezas, ahora lo que vamos a hacer es coser. Vamos a poner los cuernos aquí. Aquí vamos a ubicar la parte central de nuestro tejido, que es aquí, y es donde va a pasar la pieza que va a sostener las llaves. Entonces vamos a contar 1, 2 en la tercera, 1, 2, y aquí en la tercera vamos a coser los cuernos. Esto es así de cada lado. Entonces lo primero que vamos a hacer es coser los cuernos. Aquí le voy a rellenar un poquito, no mucho, porque ya casi así queda. Así que si ustedes quieren, así los pueden dejar, o les pueden poner un poquito de relleno. Yo les voy a poner solamente un poco. Y bueno, una vez que ya les puse un poco de relleno, entonces ya los voy a coser. Entonces aquí, con la ayuda de la aguja, vamos a pasar aquí ya la tengo en la hebra, 1, 2, aquí en la tercera, tomando 2 hileras de esta forma, pasamos y vamos a pasar ahí y vamos a pasar por la pieza de esta manera, y así vamos a ir cosiendo para que quede totalmente unido aquí. Tomamos otra vez la pieza, regresamos y así vamos a ir cosiendo de manera que nos quede totalmente unido. Ahora, una vez que ya cosimos los cuernos, vamos a coser las orejas, y antes de coserlos, lo primero que vamos a hacer es darle forma. Vamos a pasar aquí al otro lado, dejando uno, y en el segundo punto ahí pasamos y vamos a jalar de esta manera. Vamos a doblar así y vamos a subir al tercer punto de cada lado, y ahí pasamos y volvemos a pasar de esta forma. Así nos debe quedar. Ahora sí, vamos a colocarla aquí y vamos a... Esta orejita nos debe quedar así, hacia abajo. Entonces vamos a contar aquí 1, 2, 3. En la tercera hilera vamos a encajar más o menos guiándonos a un costado, y tengo aquí 1, 2, aquí en la tercera paso en la cuarta, y es donde voy a coser aquí. Paso por la oreja, atravieso ahí, atravieso un poquito abajo, y miren, vamos a coser así. Vamos a pasar así, jalamos de esta manera, volvemos a pasar ahí, salimos en la oreja y pasamos otra vez por nuestro tejido, así, lo más pegado a la oreja posible, así, y vamos a darle varias puntadas hasta que quede totalmente unido. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Aquí ya terminé de coser las orejas, así es como quedaron, así es como quedan en la parte de atrás, y ahora lo que voy a hacer es coser la mancha. Entonces esta ustedes la van a poner en uno de los lados, ya sea que la quieran poner aquí o la quieran poner por aquí. Yo la voy a poner en este lado y vamos a coserla por todo el contorno. Entonces ahí la colocamos y vamos cosiendo
Vamos pasando ahí entre los puntos, tomando la pieza de abajo. Y así vamos a continuar hasta terminar de coser por todo el contorno. Aquí ya terminé de coser la mancha. Ahora vamos a hacer lo mismo con la nariz. Lo vamos a poner ahí de esta manera y vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar libre un espacio para poder ponerle un poco de relleno y vamos a ir uniendo aquí por el contorno también. Aquí ya nada más me falta esta parte por unir, entonces aquí lo que voy a hacer es colocarle el relleno y también es nada más un poco para darle un poquito de volumen, nada más. Y una vez que ya le rellenamos, entonces sí, terminamos de coser. Aquí ya cosí la nariz, como pueden ver le quedó un poquito de volumen y finalmente lo que voy a hacer es bordar los ojos. Aquí ya tengo mi hebra en hilo doble, porque este hilo negro que tengo no es tan grueso, entonces lo voy a hacer en hilo doble. Si su hilo es un poco más grueso, entonces con una hebra está bien. Y bueno, vamos a ubicar aquí donde queremos los ojos, más o menos sería aquí. Voy a pasar. Aquí voy a pasar y ahora voy a dar puntadas. Voy a tomar dos puntos y lo que voy a hacer es darle pasadas así de esta forma. Y aquí ahora voy a ir otra vez aquí donde inicié, dejo pasar 3 puntos y salgo ahí. Y lo mismo, aquí voy a tomar 2 puntos y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dar varias pasadas hasta que se forme el otro ojo. Una vez que terminamos, vamos a pasar por la parte de atrás para rematar nuestra hebra. Vamos a tejer ahora la parte donde van a ir las llaves. Vamos a hacer un aro corredizo o mágico, pasamos ahí y hacemos una cadena. Vamos a tejer ahora 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos un poco para poder localizar nuestro primer punto. Pasamos ahí y hacemos un medio punto. Vamos a marcarlo y en ese mismo punto vamos a tejer otro medio punto. En esta hilera número 2 vamos a estar tejiendo 2 puntos en cada punto. Tengo aquí el segundo, vamos al siguiente, 2, este es el punto 3, vamos al 4, 2 puntos, en el 5, 2 puntos y en el punto 6, 2 puntos, 1 y 2. Tenemos aquí un total de 12 puntos. Vamos a retirar la marca, hacemos el primer punto de la hilera número 3. Ahora vamos a hacer de la hilera 3 a la 5 solamente un punto en cada punto. Es decir que son 3 hileras de 12 puntos. Cuando llegamos al final de la hilera retiramos la marca, tejemos el primer punto y volvemos a colocar la marca. Y así continuamos hasta la hilera número 5. Aquí ya estoy en la hilera número 5, voy a retirar la marca y voy a iniciar la hilera número 6. En esta hilera número 6 vamos a tejer pasando por el primer punto y por el segundo y hacemos ahí medio punto. Ahí colocamos la marca. Vamos a ir tejiendo todos los puntos de la misma forma. Pasamos tomando una gasa de cada punto de los siguientes dos y hacemos medio punto. Vamos a hacer lo mismo en el primero, una gasa, en el segundo una gasa y cerramos, y así hasta el último punto. Ahora voy a retirar esta marca
y lo que voy a hacer aquí es rellenar. Vamos a rellenar aquí. Aquí me ayudo con las tijeras. Una vez que terminamos de rellenar, vamos a terminar de hacer las disminuciones de la misma forma hasta cerrar completamente. Miren, aquí ya quedó cerrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer la cantidad de cadenas que sea necesaria para cubrir nuestro portallaves. Vamos a medir aquí, doblando a la mitad desde la base, que al ponerla aquí nuestro cordón quede por lo menos 1 centímetro más abajo de nuestra pieza. Entonces para esto hice 44 cadenas. Y una vez que tenemos ya esa cantidad de cadenas, vamos a pasar aquí y vamos a hacer ahí un punto deslizado. Hacemos una cadena reforzada y cortamos la hebra. Ya que cortamos la hebra, pasamos nuevamente por aquí para ajustar más. Y ahora la vamos a perder aquí en el tejido. De esta manera. Y aquí cortamos. Aquí vamos a pasar con nuestro gancho. Y ya podemos colocar nuestras llaves. Y bueno, finalmente así es como queda ya terminada la vaquita. Como pudieron ver, se realiza muy fácil y solamente trabajamos con 4 colores y así es como nos queda. Si este tutorial te gustó, no olvides compartir el video. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.